Pregúntale a tu mamá cuánto dinero ganó por el accidente. ¿De verdad es tan difícil sacarlo a colación? Una voz aguda y silenciosa atravesó la estática. Baja el volumen. Que mi mamá no te oiga. Entonces, una voz de mujer, llena de impaciencia, interrumpió: ¿y qué si se entera? Es su madre. Su propio hijo está ahogado en deudas, ¿y qué hace? Nada. Es culpa suya que tenga que hacerle la pelota a tu padre con esta barriga gigante. Casarme contigo fue la peor suerte de mi vida. Tú. Mamá. Mamá. ¿Sigues ahí? Era mi hijo, Marcus, con una voz repentinamente llena de pánico y urgencia. Me quedé callado, y al otro lado, las quejas solo se intensificaron. La señal en este hospital es pésima. Mira, Carl es tu padre. ¿De verdad necesitas informar a tu madre cada vez que vienes a ver a tu propio padre? Escuchando atentamente, finalmente identifiqué la voz de la mujer. Era mi nuera, Sara. En los 3 años que ella y Marcus llevaban casados, solo me llamaba mamá cuando necesitaba dinero. Oírla ahora llamar papá con tanto entusiasmo a un hombre que ni siquiera se había molestado en asistir a su boda me dio un escalofrío en el corazón. Se casaron antes de terminar la universidad. Cada mes, sus cuentas bancarias estaban vacías, y encima, mi hijo había acumulado una montaña de deudas. Ahí estaba yo, con 60 años, trabajando de niñera solo para enviarle suficiente dinero para que pudieran salir adelante. Había intentado de verdad tratar a Sara como a mi propia hija. Siempre estaba ahí para ella, haciéndole recados, dándole dinero, ayudándola en todo lo que podía. Y lo único que recibía a cambio era su sarcasmo frío y burlón. Recuerdo que una vez me dijo: tu hijo no está, así que puedes dejar de fingir. Simplemente haz lo que se supone que debe hacer una persona mayor: si tienes dinero, dáselo. Si no, haz algo útil. Hazlo y no te causaré problemas. Para una chica que parecía tan tranquila en apariencia, cada palabra que pronunciaba era como un pequeño cuchillo afilado que se me clavaba en el corazón. Marcus debió de decir algo más y luego se guardó el teléfono en el bolsillo, olvidándose de colgar. A través de la tela, aún podía oír débilmente a Sara dándole instrucciones. Cuando le ayudes a cambiar la vía intravenosa a papá, recuerda preguntarle con indiferencia si puede darnos algo de dinero para la emergencia. No te preocupes, respondió Marcus con voz llena de confianza. Mi papá es rico. Fue mi mamá quien me frenó todos estos años. Si no fuera por ella, ahora mismo sería un niño rico. Contuve la respiración y escuché atentamente. Papá, empezó Marcus, con un tono ahora empalagoso, recuerdo que eras tan bueno conmigo de pequeño. Es culpa de mamá por no haberme dejado verte todos estos años. Incluso me cambió el apellido. De verdad, hace mucho tiempo que quería venir a cuidar de ti y de la tía Lily. Así es, intervino Sara. Ahora que mi hermano está en el extranjero, la tía Lily te ha estado cuidando ella sola desde la operación. Marcus y yo estábamos muy preocupados. ¿Muerto de preocupación? Llevaba una semana en el hospital después de mi accidente de coche y no había visto ni rastro de su preocupación. Era obvio lo que pretendían: intentar adular a mi exmarido, Carl. Pero las cosas no parecían ir según lo planeado. La voz de Carl era distante, formal. Después de todo, llevamos tantos años separados. Ahora tengo mi propia familia. No tienen que venir desde tan lejos para verme. Solo concéntrense en cuidar bien de su madre. El tono de Sara cambió de inmediato, volviéndose tímido y coqueto. Papá. Han pasado tantos años. ¿Sigues defendiendo a Amanda? Se pasa el tiempo hablando mal de ti. Al compararlas, es obvio quién es mejor persona. Exactamente. Intervino Marcus. Todos estos años, y por fin lo veo todo con claridad. La única razón por la que luchó por mi custodia fue para tener al hijo de una pobre mujer que la cuidara en su vejez. O sea, compárala contigo, no tiene educación ni carrera. ¿Qué otra cosa podía hacer sino aferrarse a mí, su único hijo, para que la mantuviera hasta que muera? Sus maquinaciones son tan obvias que prácticamente se le notan en la cara.
Después de criarlo durante 30 años, podría haberme llamado irascible. Podría haber dicho que era testaruda e irrazonable. Podría haber vivido con eso. Pero decir que lo estaba utilizando, que toda mi vida había sido un complot calculado para asegurar mi jubilación, una furia se encendió en mi pecho. Recordé una época de Marcus de pequeño, su carita tan seria. Mamá. Cuando crezca y sea alguien, no dejaré que pases un día más sin ti. No tenía ni idea de que las palabras que acababa de pronunciar eran la mayor dificultad que había soportado en mi vida. Descubrió que Carl estaba enfermo y que el hijo biológico de Carl y Lily no podía volar para estar con ellos. En ese momento, Marcus vio su oportunidad. Estaba dispuesto a ignorar por completo a su propia madre, postrada en una cama de hospital tras un accidente de coche, a viajar cientos de kilómetros para ser el hijo filial de este padre. ¿Y para qué? Todo era cuestión de dinero. Quería dinero de Carl. Pero Carl no era tonto. ¿Por qué lo entregaría sin más? Y en cuanto a mí, el billete de lotería en mi bolso, ese que valía decenas de millones, ahora se sentía imposiblemente lejos de mi hijo. Parecía que no vería ni un centavo. De repente, volví a oír la voz de Marcus por el teléfono, tartamudeando. «Mamá. Mamá. ¿Me oyes?» Me quedé completamente quieto. La llamada se cortó. Un momento después, mi teléfono volvió a sonar. Lo dejé sonar durante 15 segundos antes de contestar, con la voz deliberadamente débil y cansada. «Mamá. No. ¿No colgaste antes? ¿Oíste algo?» Mantuve un tono sereno. Debí haberme quedado dormido. «¿Qué decías?» Soltó un visible suspiro de alivio. «Ah, vale. Oye, te veré mañana. De hecho, Sara vendrá conmigo. Ven, Sara, saluda a mamá». La voz de Sara era pura irritación. Se supone que daría a luz en la ciudad. ¿Ya me has pedido cita en la maternidad? Mi vista se posó en un folleto de una maternidad que asomaba por mi bolso. Cuando Sara se embarazó, me ofrecí a cuidarla personalmente a ella y al bebé. Al fin y al cabo, era niñera profesional. Les ahorraría dinero y les daría tranquilidad. Pero se negó. Se puso furiosa, insistiendo en que tenía que ir a un centro profesional, gritando que una aficionada como yo definitivamente lo arruinaría todo. Le enseñé todos mis certificados y credenciales de cuidado infantil, intentando demostrar mi experiencia, pero me acusó de hacerlo para fastidiarla. Marcus había intentado consolarla volviéndose hacia mí. «Mamá. Solo es un poco de dinero para unas buenas instalaciones». «¿Y qué?» «Trabajaré un par de turnos más de reparto de comida por la noche». «Sara lleva a tu nieto en brazos, ¿sabes? ¿Un poco de dinero?» Marcus tenía una deuda de más de $500.000. Su idea de trabajar más turnos era simplemente encontrar un nuevo lugar para jugar videojuegos. Yo cubría todos sus gastos, y una estancia en uno de esos lugares costaría otros 50 o 60.000. Pero se me ablandó el corazón. Apreté los dientes y acepté. De nuevo al teléfono, era la voz de Marcus. «Mamá te quiere muchísimo, ¿sabes? Vi que ya te dio el depósito. Es para ese sitio que tanto te gustaba, ¿verdad, mamá?» No dije nada. De fondo, oía débilmente a Carl llamando a Marcus. Marcus se inventó una excusa y colgó el teléfono. Saqué el folleto de mi bolso y marqué el número que aparecía en la portada. «Hola, me llamo Amanda. Quisiera cancelar la habitación que reservé con ustedes la semana pasada». «Señora, nuestras habitaciones tienen mucha demanda. Si cancela, será muy difícil volver a reservar. Además, el depósito de $5.000 no es reembolsable». «Está bien», dije. «Ya no lo necesito». Saqué el billete de lotería, el que valía millones. Había planeado darles todo el dinero. Me imaginaba comprándoles una casa, un coche nuevo, creando un pequeño negocio para ellos. El resto sería un refugio, una base para su futuro. Lo único que siempre quise fue estar cerca de mis hijos. Ni siquiera habría necesitado gastar un céntimo en mí.
Mi propio matrimonio había sido un desastre, y mi mayor esperanza era que mi familia viviera en paz y armonía. Mientras mis hijos fueran felices, no me importaba cuánto tuviera que trabajar. Pero Marcus y Sara eran maestros del drama. Peleaban constantemente delante de mí, amenazando con divorciarse por las cosas más triviales. No me cabía duda de que cancelar esta reserva provocaría otra de sus peleas. Pero por primera vez, descubrí que simplemente me daba igual. Marcus apareció el día antes de que me dieran de alta del hospital. Mamá. ¿Te vas? Te traje tu fruta favorita. Me entregó una bolsita de plástico. Dentro había una docena de tomates cherry. Recordé las fotos que Lily había publicado ayer en internet, los suplementos nutricionales caros que Marcus le había traído a Carl, la vajilla de alta gama que le había regalado. Y allí, en la mesita de noche de Carl, había un recipiente con tomates cherry, junto a una bolsa de plástico blanca que parecía idéntica a la que tenía en mis manos. ¿Ves, Sara? Te dije que mamá se preocupa por ti, dijo Marcus, cogiendo el folleto del centro de maternidad que había dejado en la mesita de noche. Al ver el folleto, Sara finalmente logró murmurar un saludo a regañadientes. Sin embargo, sus siguientes palabras sonaron más como una interrogación. ¿Lo reservaste por 48 días? Todo el mundo dice que necesitas 48 días para recuperarte bien. Por supuesto que son 48 días, intervino Marcus. ¿Cuándo te ha decepcionado mamá? Los dos interpretaron su pequeño dueto justo delante de mí, mientras Marcus me lanzaba miradas desesperadas y significativas. Son 48 días, ¿verdad, mamá? Mi voz sonó monótona. No lo reservé. Sara reaccionó como si la hubiera golpeado. Se puso de pie de golpe. ¿No lo reservaste? ¿Intentas hacerme enojar, vieja bruja? Sara, tranquila. Seguro que mamá lo olvidó. Seguro que te lo reserva después. Con calma, cogí un tomate cherry y me lo metí en la boca. No, no lo he reservado. ¿No es el querido nieto de Carl? Ambos palidecieron. Se quedaron sin palabras. Marcus le lanzó una mirada a Sara, y ella salió furiosa de la habitación. Ahora solo quedábamos mi hijo y yo. Mamá, empezó, sabes que ayer fui a visitar a papá, ¿no? Comí otro tomate. Estaba bastante dulce. Al ver que no iba a responder, supo que había acertado. Marcus continuó, han pasado tantos años. Aunque papá fue quien te hizo daño entonces, ahora está enfermo. Es justo que yo, como su hijo, vaya a verlo. No dije ni una palabra, simplemente seguí comiendo mis tomates. Marcus dejó escapar un profundo suspiro. Sé que tú también estás enferma, mamá. Pero no tenía otra opción. Estoy desesperado por dinero ahora mismo. Es muy difícil encontrar trabajo, y Sara y yo estamos esperando un bebé. Mi papá tiene contactos, conoce gente. Con solo un gesto de la mano, podría ayudarme a hacer una fortuna. Simplemente no entiendo por qué, después de todos estos años, no puedes dejar atrás el pasado y pensar en mi futuro, para variar. Su voz se volvió más agitada y sus manos empezaron a temblar. Su hijo y el de la tía Lily no están y está enfermo. Este es el momento perfecto para visitarlo. Es una gran oportunidad para ambos. Quiero acercarme a él, para facilitarme la vida. ¿Por qué no lo entiendes? Me acabé el último de la docena de tomates cherry. ¿Tu papá no tenía una bolsa entera de estos? ¿Por qué solo me trajiste unos pocos? Marcus se quedó paralizado, con un rubor avergonzado subiéndole por el cuello. Acabo de aterrizar, mamá. No tuve tiempo de comprarte un regalo. Claro que no tenía tiempo. No se le dedica tiempo a la gente que no te importa. Me limpié las manos. Entiendo. Adelante, ve y reconócelo como tu padre. Mi voz era fría. Pero solo porque lo llamas, papá, ¿significa que de verdad te ve como su hijo? Había tocado la fibra sensible. La voz de Marcus se alzó, quebrada por la emoción. ¿Y de quién es la culpa? Es tuya.
Lo dejaste todo para conseguir mi custodia, y durante todos estos años, nunca me dejaste verlo. ¿Cómo es posible que se sienta cercano a mí? Todos decían lo increíble que eras, lo genial que eras criándome sola. Pero cuando lo pienso, nunca tuve un solo día bueno de pequeña. Mi ropa era de segunda mano, comprada en tiendas de segunda mano, mis libros eran usados, los que encontré en internet. Nunca nos fuimos de vacaciones. Ni siquiera me fui de este pueblito hasta los 18. Si no tenías dinero, ¿por qué luchaste por la custodia? ¿No sabes que ser pobre es el pecado original? Ya casi gritaba. Y mira a mi medio hermano. Vive en Nueva Zelanda. Mamá, me has estado hundiendo durante 30 años. Ahora por fin tengo la oportunidad de acercarme a mi padre. Así que trágate tu patético orgullo de pobre y no te metas, ¿vale? Sus manos me apretaban los hombros, todo su cuerpo temblaba de rabia. Miré el rostro frente a mí, el rostro de un extraño. Los ojos que antes reflejaban una alegría inocente ahora solo estaban llenos de resentimiento y culpa. La verdad era que Carl fue el culpable de nuestro divorcio. Se había aferrado a la familia adinerada de Lily, usando sus conexiones para destruir sistemáticamente todos mis negocios en la ciudad. Me vi obligada a regresar al pequeño pueblo de mis padres con Marcus, de 1 año, a cuestas. En un pueblo pequeño, ser madre soltera a los 20 años es brutal. Además de las dificultades económicas, tuve que soportar los constantes chismes y rumores. Al principio, el dinero era realmente escaso. Marcus crecía tan rápido que la ropa siempre le quedaba pequeña, así que durante un par de años usó la ropa usada de sus primos. Pero aparte de eso, nunca sentí que lo privara de nada. Lo llevaba a tomarse una foto en cada cumpleaños. Puede que no hayamos salido de nuestro pequeño pueblo, pero los fines de semana explorábamos todos los parques y lugares pintorescos de los alrededores. Cuando quería aprender a tocar un instrumento, yo repartía leche durante 6 meses para comprarle un saxofón. Cuando quería aprender a nadar, yo, que le tenía pánico al agua, aprendía a su lado solo para poder estar allí con él. Trabajaba durante todas las vacaciones de Navidad solo para ganar un dinerito extra. De adolescente, me dijo que envidiaba a sus amigos que tenían sus propias habitaciones. Saqué todos mis ahorros y compré un pequeño apartamento. Le di la única habitación, y cuando cumplió 18, puse la escritura a su nombre. Incluso después de que se fuera a la universidad y rara vez volviera a casa, esa habitación siempre fue suya, esperándolo. Sus notas en el instituto no eran muy buenas, así que quiso matricularse en la escuela de arte para especializarse en música. Las clases costaban cientos de dólares la hora, una fortuna para mí. Pero no quería frenarlo. Pedí dinero prestado a familiares, a mis padres, y lo envié al profesor más caro que pude encontrar. Al final, solo entró en una escuela de arte privada de mala muerte, pero aún así pagué las astronómicas tasas de matrícula. En aquel entonces, ganaba unos 5.000 al mes. Le enviaba 4.000 para gastos de manutención porque no soportaba la idea de que se sintiera privado en la escuela. Juró una y otra vez que iría a la escuela de posgrado, pero en lugar de eso, usó el dinero para salir con Sara. Es cierto, no le di la vida de un niño rico. Pero hice todo lo posible por levantarlo. ¿Cómo podía decir que lo hundí? Me quedé allí en silencio un buen rato, mientras el mundo volvía a enfocarse poco a poco. Entonces, a partir de hoy, mamá ya no te desanimará. Cortamos nuestra relación madre-hijo. El rostro de Marcus se contrajo y forzó una risa. Mamá, no bromees. Nunca dije que quisiera repudiarte. Pero sí, dije con voz firme. Yo, Amanda, te repudio, Marcus, a partir de hoy. Ve y persigue tus sueños. No me interpondré en tu camino. Mamá, sé que papá te trató mal en aquel entonces. Y me equivoqué al no decirte que iba a verlo. Sé que me equivoqué. Suplicó. Pero sigue siendo mi padre, y necesito muchísimo su ayuda ahora mismo. Caminaba de un lado a otro dramáticamente, arañándose el pelo. Lo entiendo, dije con calma. Puedes acudir a Carl cuando quieras. Pero recuerda que Carl fue quien te entregó voluntariamente. Hice una pausa.
Y hay algo más que quería decirte. La verdad es que tú y Carl. En ese momento, Sara irrumpió en la habitación. El tío Carl no reconoce a Marcus. Y es culpa tuya. No has traído a Marcus a verlo en todos estos años. ¿Quién podría simpatizar con él inmediatamente? Escupió en el suelo hacia mí y luego se giró hacia Marcus, agitándole el teléfono en la cara. El tío Carl me acaba de enviar $10.000. ¿Ves? Tu papá es mucho más generoso que tu madre. Luego me puso el teléfono en la cara, mostrándome el registro de transferencia. Marcus es demasiado blando para decirlo, así que lo haré yo. Eres una madre mezquina y de mente estrecha que nunca piensa en el futuro de su hijo. En ese caso, no necesitamos una madre como tú. Planeamos cambiarle el apellido al bebé en cuanto nazca. Este bebé que llevo en mi vientre será el nieto mayor del tío Carl. Y Marcus ya cambió su apellido en el registro civil. Simplemente no tuvimos oportunidad de decírtelo. Pero ahora no importa, ya que ustedes dos terminaron desde hoy. ¿Se cambió el nombre? Se me escapó una risa. Me parece bien. Marcus bajó la cabeza y añadió en voz baja, mamá, me equivoqué al cambiarme el nombre sin decírtelo. No quería, pero tenía que ser sincero con papá si queríamos reconectarnos. Escúchalo. Parecía tan inocente, tan ofendido. No pude evitarlo, me reí a carcajadas. Llámate como quieras. No tienes por qué pensar en mis sentimientos. Sara se burló desde un lado. No estamos negociando contigo. Te estamos informando. Luego volvió su ira hacia la maternidad. Sabía que nunca me veías como una nuera. ¿Cuántas veces mencioné la maternidad y simplemente lo ignoraste? Bien. Si no quieres un hijo propio, supongo que una nuera tampoco importa. Cada uno toma su camino. No pude dejar de asentir. Bien. Quizás mi aceptación fue demasiado fácil, demasiado alegre. Sara golpeó la mesa con la mano, furiosa. No te ves tan satisfecha, vieja bruja. Tienes 60 años y, por lo que he oído, ni siquiera has cotizado a una pensión. A ver cómo sobrevives en el futuro. No tienes que preocuparte por eso. A partir de hoy, mi vida, mi dinero, todo lo que tengo, no tiene absolutamente nada que ver con ninguno de los dos. Sara soltó una risa exagerada y burlona. ¿Tu dinero? ¿Lo tienes todo? El único apartamento que tienes está a nombre de Marcus. Y te digo que Marcus lo vendió. Está usando ese dinero para invertir con el tío Carl. Así lo hacen los ricos, hacen que su dinero genere más dinero. Pronto, estaremos en una clase social completamente diferente a la tuya. ¿Vendieron mi apartamento? Miré a Marcus. Tenía la mirada fija en el suelo. ¿De verdad nunca me consultas nada? Marcus levantó la vista y me agarró la manga suplicante. Mamá. En cuanto la inversión valga la pena, te compraré uno nuevo. Te lo prometo. Tienes que creerme. Sara apartó a Marcus de un tirón. Ya te ha repudiado, ¿y aún le prometes comprarle una casa? ¿Por qué te esfuerzas tanto por complacer a alguien que no te quiere? Vamos. Empezó a tirar de él hacia la puerta. Marcus dudó en la puerta y se volvió hacia mí. Mamá, sin duda te devolveré la casa. Sara solo estaba enfadada. No te tomes a pecho lo que dijo. Retrocedió un paso hacia la habitación. Mamá. Nunca te abandonaría, tienes que creerme. Solo intento que papá me dé algo de dinero. Es decir, te debe mucho, ¿no? Ya no podía mirarlos. Me di la vuelta y empecé a preparar mi maleta. Los oía discutir mientras caminaban por el pasillo. La voz de Marcus era un susurro de pánico. ¿Y si mamá aún tiene dinero? Has quemado ese puente por completo. Ya no hay vuelta atrás. ¿Y qué si tiene dinero?, replicó Sara. Legalmente, sigues siendo su hijo. Cuando muera, todo será tuyo de todas formas. Pero ¿qué pasa si consigue redactar algún documento legal,
como un testamento. Entonces no recibiré ni un céntimo. ¿Qué podría tener? ¿Podrías empezar a pensar en grande? Todo su dinero ya está en tus manos. En quien debes concentrarte ahora es en tu padre. ¿Quieres que tu hijo nazca en la misma vida miserable que tuviste tú? Así que eso fue todo. Ese último intento desesperado por demostrarte cariño fue solo miedo de tener algo de dinero guardado. Marcus, pensé, me encantaría ver cómo logras que Carl sea tu padre. Sobre todo porque no eres su hijo biológico. Ni siquiera eres mío. Carl y yo estuvimos casados 7 años y nunca tuvimos hijos. Para proteger su orgullo, le dijimos a todo el mundo que el problema estaba en mi cuerpo. Esa fue una de las razones por las que me resultó tan difícil volver a casarme. Un día, Carl trajo a Marcus a casa desde un orfanato sin siquiera preguntarme. Simplemente anunció que lo criaríamos como si fuera nuestro. Cuando llegó, Marcus tenía una tos persistente. Estaba convencida de que lo estaba haciendo mal, así que dejé mi trabajo para dedicarme a ser madre a tiempo completo. En aquel entonces, Carl me animó a centrarme en nuestra familia mientras él se encargaba del negocio. Decidió mudarse al sur en busca de mejores oportunidades. Ese año, Marcus estuvo enfermo constantemente. Tenía fiebres tan altas que se desmayaba. Dediqué toda mi energía a cuidarlo y descuidé a Carl. Un año después, Carl no volvió a casa. Lily sí. Se presentó en mi puerta, embarazada, y me dijo que llevaba el hijo de Carl. Era imposible. Los familiares más cercanos de Carl sabían que no podía tener hijos. Pero Lily afirmó que se habían sometido a una FIV en el extranjero. Cuando confronté a Carl, me rogó que lo dejara ir, que le concediera esto. Sus palabras eran inquietantemente similares a las de Marcus hoy. Si me caso con alguien de la familia de Lily, es un atajo. ¿Tienes idea de cuántos años de lucha me ahorrará eso? No te preocupes, todavía te quiero. Piensa en este divorcio como una transacción comercial para mi carrera. Te enviaré dinero cada mes. Había pasado un año en casa, entregándome por completo a la crianza de nuestro hijo, solo para encontrarme con esto. Estaba furiosa. Me negaba a aceptar un divorcio tan humillante. Intenté retomar mi carrera, empezar de cero. Pero Lily usó los contactos de su familia para cortarme el suministro de todos mis proveedores. Además, Marcus era demasiado joven para que lo dejaran solo. No tuve más remedio que ceder. Regresé a mi pequeño pueblo natal. Pero Carl nunca cumplió su promesa. Nunca envió un solo centavo para la manutención. Incluso cuando lo llevé a juicio, fue inútil. No tenían ningún vínculo biológico. Al principio, consideré seriamente entregar a Marcus. Pero entonces él agitaba sus manitas y balbuceaba, «Mamá». Ese solo sonido, esa sola palabra, me derritió el corazón. Lo levanté y le susurré, «De ahora en adelante, eres mi hijo». Marcus se convirtió en el sol en la segunda mitad de mi vida. Mi mundo entero giraba en torno a él, y él, a su vez, dependía de mí para todo. ¿Ha comido Marcus hoy? ¿Ha leído Marcus? ¿Qué puntuación obtuvo Marcus en su examen? Recuerdo cuando trabajaba a tiempo parcial y ganaba $20. Usó 18 para comprarme un par de guantes nuevos. Mamá, hace frío cuando sales por la mañana. Tienes que ponerte estos. Su carita estaba roja como la seda por el viento cortante. Era un invierno gélido y nevoso, pero mi corazón nunca se había sentido tan cálido. Todavía conservo esos guantes en mi bolso. Durante años, siempre me traía un regalo cuando venía de visita. Cada uno era más caro que el anterior, pero ninguno me conmovió tanto como esos guantes baratos. Mientras Marcus y su esposa se dedicaban a adular a Carl, me puse una mascarilla y fui a la lotería a cobrar mi premio. Después de impuestos, tenía más de $30 millones depositados directamente en mi cuenta bancaria. Desde ese día, mi teléfono no dejó de sonar. Llamaban para pedir donaciones. Invitaciones para unirse a este fondo o a aquella fundación. Un sinfín de asesores financieros. No me interesaba nada.
Los bloqueé a todos. Tenía más de 60 años. Deposité una parte del dinero en una cuenta de depósito a largo plazo para mi jubilación y gastos médicos. ¿El resto? Lo iba a gastar a lo loco. Ese mismo día, me registré en un hotel de lujo y reservé una suite con vista panorámica de toda la ciudad. A la mañana siguiente, dormía profundamente cuando mi teléfono me despertó de golpe. Hola, murmuré, no me interesan donaciones ni inversiones. Mamá. Soy yo, Marcus. Eso me despertó. ¿Inversiones? Mamá, ¿tienes dinero para invertir? Me aclaré la garganta. Claro que no. Últimamente hay muchísimas llamadas fraudulentas. ¿Qué pasa? Mamá, el apartamento se vendió por 300.000. El comprador necesita que lo desalojemos todo esta semana. ¿Cuándo estás libre? ¿Limpiar las cosas? Compré ese apartamento para que Marcus lo usara mientras estudiaba. Casi nunca me quedaba allí. Aparte de un juego de sábanas y unas mudas de ropa, no se me ocurría nada que necesitara recoger. No hay nada. Tira mis cosas. Mamá, ¿sigues enojada? Sara estaba diciendo cosas enfadada el otro día. Y sobre el dinero, te transferiré 100.000. El resto lo usaré para invertir con mi papá. Haz lo que quieras. Podía oír la voz de Sara de fondo. Dijo que hicieras lo que quisieras. ¿Por qué le estás transfiriendo algo? ¿Puedes callarte de una vez? Espetó Marcus. La llamada se cortó de golpe. De hecho, había considerado vender ese apartamento el año en que Marcus se casó. Mi plan era usar el dinero como entrada para una casa más grande para ellos en la ciudad, y así podrían pagar la hipoteca poco a poco. Pero Sara había montado un berrinche. Soy demasiado joven para cargar con una hipoteca. Mi vida se acabaría. Si alguien va a pagar una hipoteca, debería ser tu madre. El plan quedó archivado, hasta ahora. Lo habían vendido sin siquiera preguntarme, solo para conseguir dinero para invertir con Carl. Bien. De todas formas, no es que necesitara el dinero. Miré a mi alrededor en la lujosa habitación de hotel. Como ya no tenía casa, quizá era hora de comprar una nueva. No tenía intención de volver a mi pueblo. Mis parientes habían fallecido y el resto de mi familia extendida rara vez se comunicaba conmigo, pues me veía como una madre soltera pobre. Antes pensaba que comprar una casa era un rollo, pero ahora lo hice todo en un solo día. Cuando uno tiene dinero, tiene opciones. Pagué el total de un apartamento completamente amueblado con vistas al río. Podía mudarme enseguida. Tenía una terraza con jardín y estaba rodeado de hospitales y centros comerciales. Lo mejor de todo era que había una residencia de ancianos justo al lado. Cuando me cansara de vivir en mi apartamento, podrías ampliamente pasarme y pasar el rato con los mayores. Mi antiguo vecino, Gabriel, fue la primera persona que vino a visitarme. Gabriel era mi amigo de la infancia. Si no hubiera conocido a Carl, probablemente habríamos terminado juntos, pero simplemente no estaba destinado a ser. Unos años después de que me mudé de vuelta a mi pueblo natal, lo trasladaron a la ciudad por trabajo. Nunca se casó ni tuvo hijos. Una vez incluso se ofreció a ser el padrino de Marcus, pero lo rechacé. Fue maravilloso volver a ver a mi viejo amigo. Hablamos durante horas, poniéndonos al día sobre todo, desde nuestro pasado hasta nuestro presente, desde el trabajo hasta la familia. ¿Cómo está Marcus estos días?, preguntó. Suspiré y le conté la versión resumida de los últimos acontecimientos. Gabriel estaba tan furioso que quería ir a buscar a Marcus en ese mismo instante. Ese niño. Era tan buen chico. ¿Cómo se convirtió en esto? ¿Y esa Sara? Supe que era manipuladora desde el momento en que la vi en su boda. Estaba culpando a Sara, por supuesto, para ahorrarme la vergüenza de tener que criticar a mi propio hijo. Pero yo sabía la verdad. La persona en la que Marcus se había convertido no era casualidad. Recuerdo cuando empezó la universidad. Lo extrañaba tanto que lo visitaba cada mes.
Al principio, se alegraba de verme e incluso me decía qué bocadillos llevar la próxima vez. Pero durante el segundo semestre de su primer año, me dijo: «Mamá, ya no tienes que venir. Necesito estudiar». «Pero siempre vengo de noche», dije. «No te molestaré». «No es eso. Es solo que, te ves muy avergonzada cuando vienes. Las madres de otros niños vienen en coche. Tú siempre tomas el autobús». Hubo un silencio breve y agudo. Marcus intentó retractarse rápidamente. «No digo que me avergüence de ti, mamá. Es solo que ahora estoy en la universidad. Necesito ser independiente». A pesar de su explicación, entendía a qué se refería. Ya había desarrollado un sentido de clase. Ya se avergonzaba de su madre, que tomaba el autobús. Y, sin embargo, no podía dejarme completamente de lado, porque la paga que le daba era la más alta de todos en su residencia. Incluso les dijo a sus compañeros que su familia tenía una empresa y que yo era su empleada doméstica. Fue entonces cuando conoció a Sara. Ella solo descubrió después de casarse que el rico era mi exmarido, no yo. Marcus estaba desesperado por acercarse a Carl, y estoy seguro de que Sara estaba entre bastidores, moviendo los hilos. Pero la idea le rondaba la cabeza desde hacía muchísimo tiempo. Gabriel rompió el silencio. Si Marcus intenta reclamar a Carl como su padre, Lily se va a volver loca. Esa mujer tiene fama de posesiva. La razón por la que nunca recibiste manutención durante todos estos años fue culpa suya. Lily. ¿Cómo pude olvidarla? Si Marcus intentaba hacerse amigo de Carl, básicamente estaba intentando ganarse el dinero de Lily. ¿Lo permitiría alguna vez? Hablando del diablo. Sonó mi teléfono. Era Carl. ¿Sabías que Marcus se cambió el apellido? ¿Qué es eso de que el bebé de su esposa es mi nieto? Su voz era cautelosa, evasiva, temeroso de ofenderme. Tienes que hablar con él, que deje de decir tonterías. Mi propio hijo biológico ni siquiera tiene mi apellido. ¿Qué pretende Marcus? Lily está a punto de ir allí y abofetearlo. Gabriel, sentado frente a mí, podía oír cada palabra. Hablé por teléfono con una voz cargada de sarcasmo. Cree que su madre es demasiado pobre para él. Quiere aferrarse a su padre rico. Carl suspiró. ¿Padre rico? Solo soy un hombre que se casó con una mujer adinerada. En fin, ese no es el punto. Fui yo quien lo trajo a casa hace tantos años. Prometí cuidarlo, y luego te lo dejé. Ya sabes cómo es Lily. En aquel entonces, cuando querías montar tu negocio, ella era quien te bloqueaba el paso. Si Marcus intenta quitarle lo que le pertenece a su hijo, es capaz de contratar a alguien para deshacerse del bebé. No pude evitar reírme. ¿Te parece gracioso? Si le pasa algo a tu nieto, no digas que no te advertí. Él no es mi nieto de verdad, dije con ligereza. Y yo no soy su madre de verdad. Ya no puedo hablar contigo. Lily va camino a confrontarlos ahora mismo. Tengo que intentar detenerla. De repente, le arrebataron el teléfono. Era Lily. Amanda, ¿criaste a este hijo tuyo solo para usarlo en mi contra? ¿Crees que no conozco la ley o que solo soy una mujer indefensa a la que puedes manipular? ¿Un perro callejero que recogiste cree que puede venir a robar la herencia de mi familia? Más te vale que llames a tu hijo ahora mismo. Porque cuando me ocupe de esto, no será nada agradable. Haz lo que quieras. Colgué y apagué mi teléfono. Gabriel se inclinó hacia adelante. ¿De verdad no te preocupa Marcus? Me burlé. ¿De qué hay que preocuparse? Se cambió el nombre. Ahora es hijo de Carl. Es un problema familiar, así que pueden resolverlo ellos mismos. No volví a encender el teléfono hasta el mediodía del día siguiente. Tenía cientos de llamadas perdidas e innumerables mensajes de voz. Escuché algunos al azar. Mamá. ¿Es cierto lo que dijo la tía Lily? ¿Que no soy tu hijo biológico? Mamá, el apartamento está vendido. ¿Dónde vives? No te encuentro.
¿Cómo podría ser un error? Si papá pudo tener un hijo con la tía Lily, ¿cómo no iba a tener uno contigo? Mamá, ¿dónde estás? Sara y yo iremos a recogerte. Algunos mensajes incluso eran de Sara, llamándome mamá. Bueno, pues lo estaré. Seguro que están volando cerdos. Bloqueé sus números, puse sus cuentas en la lista negra y me estiré frente al televisor. Un programa de viajes mostraba los impresionantes paisajes de la campiña italiana. Cogí el teléfono y llamé a Gabriel. ¿Estás ocupado? ¿Qué te parece si vamos un rato a Italia? Vamos. Conozco a un guía privado excelente. Yo me encargo de todo. En ese viaje, no escatimé en gastos. Nos alojamos en los mejores hoteles y disfrutamos de la gastronomía local más auténtica. Pagué de mi bolsillo un tour privado personalizado con un guía dedicado exclusivamente a nosotros dos. El paisaje, amplio y hermoso, me animó. En un momento dado, Gabriel se volvió hacia mí. Amanda, ¿te ganaste la lotería? Vives como una millonaria. Me limité a sonreír sin decir nada. Gabriel, preocupado por aprovecharse de mí, insistió en pagar todas las entradas a las atracciones y la mayoría de las comidas. Incluso presumió de sus nuevas habilidades fotográficas, agachándose en posturas incómodas para sacarme la foto perfecta. Me hizo tantos cumplidos que parecía un monologuista, haciéndome reír hasta que me dolieron los costados. Nunca me había dado cuenta de lo gracioso que era. El último día de nuestro viaje, me dijo, nunca me he casado, y tú no te has vuelto a casar. ¿Por qué no lo intentamos? Negándome con un gesto de la mano. Sigamos así. Como amigos para toda la vida. ¿No te basta? Gabriel aceptó mi decisión con una sonrisa. Unos días después, compró el apartamento justo enfrente del mío. Así podremos ser vecinos, como de niños. Pensé que por fin había encontrado un lugar donde nadie pudiera encontrarme, pero entonces Sara apareció en mi puerta con un enjambre de periodistas. Por suerte, estaba al otro lado del pasillo, tomando el té en casa de Gabriel. A través de su cámara de seguridad, vi a Sara parada frente a mi puerta, sosteniendo un gran cartel de cartón con palabras furiosas garabateadas. Aquí mismo, les dijo a los camarógrafos. Asegúrense de capturar mi ángulo más desdichado. Se echó unas gotas de colirio en los ojos y, al instante, 2 lágrimas negras, impregnadas de rímel, le corrieron por la cara. Esta es la casa de mi suegra, se lamentó ante las cámaras. En cuanto ganó la lotería, nos abandonó a mí y a mi marido. Y estoy embarazada. ¿Cómo pudo hacernos esto? En cuanto se hizo rica, abandonó a sus propios hijos. ¿Qué clase de madre hace eso? Un reportero gritó una pregunta. ¿Cuánto ganó tu suegra? Más de 30 millones. 30 millones. Se ganó la lotería y abandonó a sus hijos. Gabriel repitió el número, mirándome con los ojos muy abiertos. ¿Ganaste 30 millones? Me encogí de hombros. Eres una mujer rica, susurró. Causaron un gran alboroto afuera de mi puerta por un rato, hasta que finalmente llamé a seguridad del edificio para que se deshicieran de los periodistas. Pero Sara insistió en que era mi nuera y que no tenían derecho a obligarla a irse. Justo entonces llegó Marcus. Los dos estaban solos en mi puerta. ¿Por qué viniste aquí sola? ¿Y trajiste a reporteros? ¿Por qué siempre haces las cosas sin hablar conmigo primero, siseó? ¿Hablar contigo?, replicó Sara. La última vez que confié en tu plan de reconectar con tu papá, perdí a mi bebé. Y ni siquiera tuviste el valor de decir una palabra al respecto. ¿Mi nieto se había ido? ¿Y ahora mismo se hacía pasar por embarazada para manipularme? Bueno, aún así no deberías haber aparecido aquí y armado un escándalo. ¿Estás seguro de que esta es la casa de mi madre? Seguro. Pagué una buena cantidad por esta información. Ya estamos hasta el cuello de deudas por las apuestas en línea, no podemos esperar más. Tu madre ganó tanto dinero que pagar nuestras deudas sería como una gota en el océano para ella. Si no pagamos pronto, nos van a arrastrar al mar. ¿Pero estás seguro de que mi madre ganó 30 millones?
¿Es fiable tu fuente? ¿A quién le importa cuánto haya ganado? Tenemos que obligarla ya. Tu papá no te va a dar más dinero, ¿verdad? Tu mamá siempre te ha consentido. Ni siquiera dijo nada cuando vendiste su apartamento. ¿De qué sirve un poco de presión? Si de verdad no puede pagar, ¿puede ser ella quien acabe en el fondo del océano? Los dos empezaron a llamar a mi puerta, gritando mi nombre. Era la primera vez que oía hablar de su adicción al juego online, o de que estaban tan endeudados. Y no solo esperaban que yo les pagara, sino que sugerían que yo fuera quien muriera por ellos. La palabra madre se había vuelto tan vulgar en sus labios. Por primera vez, no pude contener las lágrimas. Gabriel abrió la puerta y salió al pasillo. ¿Qué es todo este ruido? Es mediodía. ¿Intentas que la gente no duerma? Marcus no lo reconoció. La última vez que se vieron, Marcus solo tenía 5 años. Hola, señor. Disculpe, pero ¿vive una mujer de unos 60 años en el apartamento de enfrente? ¿Una mujer? No. Allí vive un chico joven. Lleno de tatuajes, lo recuerdo perfectamente. En cuanto oyeron la palabra tatuajes, Marcus y Sara se dieron la vuelta para irse. Gabriel les gritó, ¿qué quieren con él? ¿Le doy un mensaje de su parte? Se marcharon sin decir nada más. Mis peores temores se hicieron realidad. Una noticia titulada «Madre gana la lotería y abandona a su hijo y a su nuera» se hizo viral. Me encerré en mi apartamento, con miedo incluso de salir de casa. Mi nuera, Sara, aprovechó la atención. Empezó a transmitir en vivo, tergiversando la historia a su favor, y siempre terminaba con una súplica desesperada para que me presentara y les diera dinero. Al no responder, Marcus se unió. Usó su historia de ser adoptado para pedir compasión, llamándome en su transmisión en vivo e incluso fingiendo que quería encontrar a su madre biológica. Luego fue más allá, insinuando que podría haberlo secuestrado de bebé. Mucha gente en línea se creyó su historia y empezó a acosarme, pero también había algunos espectadores lúcidos que esperaban a que saliera a la luz la otra cara de la historia. Sara hizo una fortuna con el drama, activando una función que permitía a los espectadores enviarle donaciones durante sus transmisiones. Nunca había vivido algo así. No sabía qué hacer. Simplemente me escondí en mi apartamento, sumida en una depresión. Entonces Gabriel me encontró. No puedes dejar que hagan esto. Tengo un plan para que paguen. Gabriel me hizo grabar un vídeo, contando mi historia desde el principio, compartiendo todos los pequeños momentos y sacrificios que había hecho por Marcus a lo largo de los años. Pero insistió en un punto clave: tenía que negar haber ganado la lotería. Un hombre es inocente, dijo, citando un viejo proverbio, pero su tesoro lo hace culpable. Publicó mi vídeo y luego envió las imágenes de la cámara de seguridad de mi puerta a todos los principales canales de noticias. En menos de 24 horas, la historia de la madre ganadora de la lotería que abandonó a sus hijos dio un giro dramático. La opinión pública giró casi por completo a mi favor. La plataforma canceló todas las donaciones que Sara había recibido. Pasé de tenerle pánico a las redes sociales a incluso organizar mis propias transmisiones en vivo para charlar con mis nuevos seguidores. Durante una transmisión, un espectador preguntó: «Amanda, ¿de verdad no ganaste la lotería?». Negué con la cabeza. Gabriel apareció en el marco con una enorme sonrisa. «Me ganó». ¿Eso no cuenta como premio? Gabriel y yo nos hicimos más amigos. Empezamos a pasear juntos por el jardín comunitario todas las noches. Una noche, una figura salió disparada de entre los arbustos. «Mamá. Mamá. Por fin te encontré». Era Marcus. Estaba hecho un desastre. Tenía la barba desaliñada, el pelo grasiento y deshilachado, y su suéter se estaba deshaciendo. Si no lo hubiera visto en tu transmisión en vivo, habría creído que ya no vivías aquí. Gabriel hizo una mueca al recordar el día en que apareció espontáneamente en mi cuadro de vídeo. Marcus cayó de rodillas frente a mí. «Mamá, te lo ruego. Ya se llevaron a Sara. Esta es mi última oportunidad esta noche. Por favor, ayúdame».
Tío Gabriel, ayúdame tú también. Solo dame algo de dinero, por favor. De verdad no quiero acabar en el fondo del océano. Sus ojeras eran tan pronunciadas que parecían moretones, extendiéndose hasta los pómulos. No se parecía en nada al chico que recordaba. Ganaste 300.000 con la venta de la casa, ¿verdad? ¿No te bastó? ¿La inversión con tu padre no dio frutos? Él simplemente se arrodilló allí, con la cabeza inclinada. Dime, exigí. Yo ya estaba endeudada. Esperaba recuperarlo todo con la ayuda de papá, pero la tía Lily no lo permitió. Se volvió loca, llamó a una docena de guardaespaldas y nos echó a Sara y a mí a la calle. El estrés de todo aquello provocó que Sara tuviera un aborto espontáneo. Cuéntame sobre el juego, dije con voz fría. Esos 300.000, los aposté todo. Ahora debo más de 7 millones. Gabriel se quedó sin aliento. Sabía que mi hijo mentía. Tenía un historial de préstamos. Cada vez que pagaba una deuda, aparecía una más grande. Dime la verdad. Son más de 10 millones, murmuró. También le pedí dinero prestado a mi padre. ¿Tu papá te dio dinero? Le dije que no me había dado ni un centavo en todos estos años. Que aunque no fuera su hijo biológico, me debía al menos 1 millón por los viejos tiempos. Me lo dio. Pero Sara lo perdió todo en una noche. Ahora papá ya no nos verá. La tía Lily se enteró del dinero y ahora está pidiendo el divorcio. Me quedé callado. Marcus volvió su atención hacia Gabriel. Debes ser el novio de mi mamá, ¿verdad? Vives en este barrio, debes ser rico. ¿Podrías darme un poco? No hay dinero. Váyanse. Espetó Gabriel. Este complejo debe valer mucho. Mamá, si vendes tu apartamento, seguro que te bastará. Mamá, por favor, solo dime algo bueno. Dudé un momento. Pero entonces, una oleada de puro asco me invadió. Golpe. El sonido de mi mano golpeando su rostro resonó en la noche tranquila. Mamá. ¿Me pegaste? Fuera. Ya no soy tu madre. Temblaba de una rabia que desconocía. Debería haberte pegado hace mucho. Me pasé la vida entera temiendo que no tuvieras suficiente, temiendo que te sintieras privado. Si ganaba $10, te daba 10. Nunca ahorré ni un centavo. ¿Y para qué? Mi voz se alzó hasta convertirse en un rugido. ¿Para qué cuando te dé 10, intentes robarme 50? Ya no tengo casa. No tengo trabajo. No tengo ahorros para la jubilación. ¿Qué más quieres de mí? Yo estaba gritando como una loca y nuestros vecinos empezaron a reunirse. Mamá, dame solo unos miles. Lo justo para pagar los intereses, suplicó. No. No soy tu madre. Grité. Ni siquiera tenemos el mismo apellido. No soy tu madre. Los guardias de seguridad del edificio se acercaron corriendo. Amanda, ¿qué pasa aquí? Hay un extraño entrando sin permiso en nuestra comunidad. Es la tercera vez este mes. ¿Para qué pago estas cuotas de administración? Varios guardias corpulentos agarraron a Marcus y empezaron a arrastrarlo. Luchó, intentando volver conmigo, pero llamaron a la policía y finalmente huyó. Unos días después, recibí una llamada de la policía.